Porque información, opinión y debate son una combinación clave. En la 92.9, Fernando Paulsen, junto a sus invitados y panelistas, ponen el acento en la revisión y análisis de las noticias más importantes de la jornada. Desde ahora, conéctate en todas nuestras redes y súmate al panel. Aquí comienza Combinación Clave. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus dos exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Cuidemos juntos el pulmón verde de Santiago. Si visitas Parquemet, ayuda a mantener limpias sus áreas verdes y llévate tu basura. Tú puedes ser parte de este gran cambio que se necesita por un futuro más sustentable. Súmate e infórmate en parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Día martes, parte de la semana, laboral, digamos. Y ya estamos con nuestro panel de día martes, Jorge Gómez de Fundación para el Progreso. Jorge, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿bien y tú? Muy bien, gracias. Y también con la presidenta comunal de Ciudadanos, Nicole Douglas. ¿Cómo estás, Nicole? Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenos días. Hay debate Hola, de Nicole. nuevo hoy día. Oye, estaba viendo que estaban en otra radio, estaban los candidatos hablando sobre las pymes, ¿o no? No sé lo que están hablando en otras radios, pero hoy día entiendo. No, que había debate de pymes. Ah, sí, no, probablemente, pero hay otro debate, creo, en la televisión el día de la noche, creo. No es el 21, o sea, el 15 de noviembre. No sé, déjame ver, estoy viendo ¿cómo se llama? Estaba viendo en el diario que había aparentemente un debate hoy. Sí, mira, foro presidencial, las pymes y el futuro de Chile, por 3 radios, desde las 9 de la mañana. Ah, desde las 9 de la mañana, ya, en las pymes, Sí, ya, exacto. centrado en las pymes, porque han pasado Exacto. varias cosas interesantes en términos de todo lo que han hablado los candidatos y algunos asesores de candidatos también. Así. ¿Ese es por de polo? Y yo lo digo, yo me imagino que él trató de decir exactamente, yo no lo conozco a Sebastián de Polo como para poder decir, qué sé yo, que es un gallo que eventualmente trató de decir otra cosa. Yo parto de la base de que cuando alguien dice algo en este tipo de cosas y forma parte de un comando, quiere decir estrictamente de la forma más clara posible aquello que lo dijo. Y cuando tú tienes que salir a dar explicación y después decir parece que me equivoqué, el daño es pero directo, impacto total y absolutamente directo para su candidato. Efectivamente, yo creo que acá, bueno, él después reconoce, primero partió echándole la culpa al periodista, como tantos otros lo han hecho, Obvio, lamentablemente. siempre somos culpables de lo que dicen otros. Sí. Y y él ahora ya salió reconociendo el error. En el fondo se dio cuenta de lo desafortunado que había sido su comentario. Ahora, yo no creo que esto le pegue tanto a la candidatura de Boric. No sé, tengo la sensación que lo que hace es seguir instalándose como en esta polarización que existe de las candidaturas, donde en el fondo la gente ve que la gobernabilidad, el problema de gobernabilidad de Boric pasa por un tema económico, así como la de Kast pasa por el problema del orden público o la paz social, finalmente. Entonces, como que no es nada nuevo dentro de lo que está instalado en el ideario de la candidatura de Boric. Sí. Jorge, ¿tú cómo viste todo eso? O sea, a mí me parece que de alguna u otra forma Sebastián de Polo, yo creo que no es un error el que comete, sino que devela algo que eventualmente ellos internamente asumen como un costo en el proceso de cambios que quieren impulsar, y asumen que eventualmente eso va a generar desajustes, inestabilidades, y obviamente aquí entra un punto que es clave, que obviamente eso no se va a decir públicamente porque puede generar reacciones y a él probablemente se le escapa, y por eso después trata de arreglar la situación. Sí, pero espérate, Jorge, convengamos en un mínimo de convención, de alguna manera de definición de diccionario, digamos, para todos.
Cuando tú dices algo, por muy honesto que sea, pero que provoca algo que tú no querías que provocara, eso se llama error. Por mucho honesto que tú seas, si es que tú no quisiste perjudicar la candidatura de Gabriel Boric con eso y tuviste que salir a dar explicaciones y finalmente le pusiste la pelota ahí con el arquero botado a un lado al centro delantero para que te clavara un gol, eso se llama error. Tú no quisiste hacerlo, pero sucedió. Claro, uno podríamos llamar esto como un acto fallido, es decir, su consciente, su inconsciente ¿cómo se podría decir? Lo traicionó. ¿Te fijas? A eso me refiero. Y de alguna forma yo creo que eso es lo que se ve reflejado en esa afirmación. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Que efectivamente ellos en la postura asumen que ese podría ser el costo para llevar a cabo las reformas que ellos plantean, sí. y que están de alguna forma plasmadas en el programa de Gabriel Boric. Y ahí la pregunta es, ¿cuál es la cuota de responsabilidad que se aplica a eso? Es decir, cuando tú quieres hacer transformaciones enormes, cambios o llevar a cabo tus políticas, ¿cuál es la cuota de responsabilidad que se asume en términos del costo que esto tiene para las personas comunes y corrientes? Porque de alguna forma esto me recuerda también lo que dijo hace semanas atrás Nicolás Grau, de alguna forma, de que el programa económico apuntaba a una fase de no crecimiento, de estancamiento eventualmente. Y la pregunta ahí es, ¿quién asume los costos de ese shock en el fondo? Que a veces se gusta hablar de estas terapias de shock. Aquí yo creo que eventualmente el programa de Gabriel Boric implicaría una terapia de shock en la economía chilena, en los estándares de vida. Entonces la pregunta es, ¿quién asume esos costos y esa responsabilidad? Y a mí me parece que ahí esto se diluye en ese sentido. A mí perdona Fernando, a mí me gustaría hacer como un análisis un poquito más allá, sumado a lo que dice Jorge. A mí lo que me preocupa, que todo lo que devela estos errores, tanto de Polo, que se merece todo mi respeto, yo lo he escuchado y creo que es bastante desafortunada su comentario, y sumado a lo de Nicolás Grau, etcétera, más un par de cosas que han dicho. En el fondo es, independiente de lo que ellos propongan para gobernar Chile, es con quién lo van a hacer. Porque en el fondo estamos viendo que son estas grandes cabezas que están detrás de este programa, que más encima todo esto ensució un poco el lanzamiento del programa de Boric, ¿no es cierto? Ayer la gente se centró en la entrevista de Polo, pero finalmente, ¿cuál es el cómo y el quiénes? Porque el quiénes están entregando estos mensajes de que en el fondo vamos a caer en esta inestabilidad o ingobernabilidad desde el punto de vista económico, que es ahí donde parece equivocarse un poco esta candidatura, ¿no es cierto?, en cuanto a su discurso. No sé, ¿qué les parece a ustedes? Sí, bueno, yo creo que aquí hay y lo pongo así para que podamos conversarlo, digamos, cuando tú tienes candidatos que son relativamente nuevos en política, relativamente porque ya llevan algunos años, pero no son esos políticos que tú has seguido durante mucho tiempo, y tu base votante incorpora una cantidad muy grande de votantes jóvenes, y hay dudas sobre si es que el votante mayor, que normalmente es el que decide históricamente en Chile las elecciones, cómo va a votar, tú sabes, el candidato sabe que están todos mirando para que haya algo de que anclarse. Le pasó a Sebastián Sichel, habló 3 o 4 cosas en los debates, dijo 3 o cosas que no tenían mucho sentido, pero inmediatamente tanto el mundo de Kast como el mundo de la oposición se ancló de esas situaciones que, de acuerdo a las encuestas, valga quien le crea a las encuestas, dieron un vuelco en materia de quienes estaban adelante. Y todo eso por palabras. Fueron por cosas que se dijeron. Cuando eso pasa y tú lo has visto, lo único que no quieres es que pase con tu candidato. Y te preocupas y armas un grupo y generas una reacción a ver qué cosas son relativamente importantes. La palabra inestabilidad en medio de una situación donde hay cambio no es una palabra baladí, no es una palabra cualquiera.
No, claramente la palabra inestabilidad no es una palabra cualquiera. Por eso yo insisto incluso en el uso eventualmente responsable del propio lenguaje, porque al plantearse esta idea de, mira, vamos a inyectar, porque esta es la frase casi textual, ¿cierto? Vamos a inyectar un cierto nivel de estabilidad. De inestabilidad. Claro, de inestabilidad. El problema es que, claro, la palabra inestabilidad conlleva finalmente no solo un problema como de un desequilibrio, si queremos llamarlo así, sino que además la pregunta es qué va detrás respecto a, por ejemplo, la institucionalidad. Y yo creo que lo que hay que apuntar en el contexto hoy día es que eventualmente la futura institucionalidad tenga un cierto nivel de estabilidad, sin importar quiénes sean los actores que estén en el fondo ejerciendo el gobierno, porque de lo contrario vamos a estar cada 10 años, cada 15 años haciendo nuevas constituciones, ajustes aquí, ajustes allá, y por lo tanto un sistema político inestable es un sistema político que finalmente no genera ni más bienestar, ni más seguridad jurídica para las personas, y tampoco atrae inversión, tampoco atrae por lo tanto crecimiento económico y por lo tanto menos empleo. O sea, hay toda una serie de cuestiones que van asociadas con esta idea de inestabilidad, y yo creo que eso es problemático que se use tan banalmente finalmente. Ese yo creo que es un problema. Yo no creo que, quiero ser defensas corporativas de la campaña de Boric ni menos de Polo, pero no creo que haya sido usado como algo tan banalmente, ni en el fondo yo creo que se dieron cuenta del error, y lo que les faltó, o sea, tengo la sensación que lo que les faltó fue tener un vocabulario más adecuado para entregar el mensaje que ellos querían hacer, que ellos querían entregar. En el fondo, siento que en el fondo ellos trataron de mostrar este nuevo programa donde la inestabilidad es entendida de otro punto de vista. Me encantaría saber, para serte franco, me encantaría saber si fue conversado en el comité de campaña de Boric los conceptos que se tendrían que usar para presentar el programa tal cual como tú lo estás diciendo. Pero sí. Es que ahora deben estar dándose una cabezazo en la muralla, porque el concepto tiene que ser estabilidad. Porque en el fondo el problema de la campaña de Boric es que se le acusa esta inestabilidad económica, y en el fondo por otro lado vemos la contraparte, que es la campaña de Kast, donde se le habla de una inestabilidad social y del problema de la paz social, ¿no es cierto? Entonces, sí, los dos polos tienen que hablar de estabilidad, ya sea en cualquiera de sus dos flancos más débiles. ¿Por qué? Porque el único candidato en este minuto que está entregando conceptos de gobernabilidad a largo plazo, finalmente sigue siendo Yarna Proboste. Esa es mi sensación. Ahora, siendo el partido que soy, también se entiende que es mi candidata, pero en el fondo, lo que sí creo que ellos se dieron cuenta que esto fue un error, y en el fondo se equivocaron en este lenguaje y en este discurso, también en el afán de tratar de explicar algo que también la inexperiencia, y ahí me acojo a lo que dijiste tú, Fernando, que en el fondo es candidatos nuevos, una coalición nueva que no tiene la experiencia de gobernabilidad que tienen los otros. Sí, pero hay un punto que me parece importante, y que tiene que ver con que yo creo que en el contexto hoy día, y eso me preocupa en lo personal, creo que los elementos, las fuerzas como centrífugas están primando más que las fuerzas moderadas. Y eso se ve en la radicalización de las candidaturas que están disputándose el espacio en el fondo. Y yo creo que ahí hay una discrepancia que tengo con Nicole, que es este tema de la eterna justificación de ser jóvenes, la eterna justificación de la inexperiencia, pero aquí hablamos de dirigentes que ya tienen bastante tiempo de experiencia en términos de política, ya han estado varios de ellos insertos en el Congreso, llevan años ya en la política en términos estrictos, y por lo tanto esta justificación de la inexperiencia a mí me parece que no se explica. Aquí yo creo que lo que pasa es que queda en evidencia que hay un cierto afán, y si queremos usar la analogía, un afán que se refleja en esta idea de, bueno, si queremos hacer tortilla hay que romper huevos, y eso se asume, y esto también está ligado de alguna forma con las justificaciones de la violencia semanas atrás, de que bueno, si no había esto, no pasaba esto otro. Yo creo que hay que asumir que estamos ante actores políticos que no operan bajo la dinámica de la institucionalidad y la estabilidad
como algo a resguardar, sino más bien como, ok, podemos agudizar las tensiones, podemos radicalizarlas, y si eso resulta algo bueno, bueno, será bien. Pero ese es el problema que yo veo, que no hay una cuota de responsabilidad en términos de lo que eso puede implicar. Y eso lo vemos en dos candidaturas que eventualmente son muy polarizantes en el espectro político hoy día, y eso a mí me preocupa bastante, porque finalmente se tensiona la institucionalidad, no solo como formal, sino las dinámicas de la política democrática, sea cual sea el que sea electo. Nicole. Sí, lo que pasa es que yo creo que en perdón, ¿me escuchan? Porque me escucho Sí, te escuchamos perfectamente. En el fondo estamos hablando de que en estas próximas elecciones la gente no va a votar por el que más le gusta, sino que va a ir a votar para que no salga el otro. Y eso es un poco lo que ahí estoy de acuerdo con Jorge, que esta tensión y esta polarización de las candidaturas están demostrando lo que hablábamos la semana pasada, que en el fondo la gente va a ir a votar por un temor y por un miedo, en vez de votar por algo más esperanzador, por un cambio, porque también entre medio está la constituyente y nadie sabe cuánto va a durar este presidente nuevo o presidenta. Entonces la gente está yendo, es más un voto de decir, yo tengo temor a que salga la extrema derecha o la extrema izquierda. Y eso es lo que están demostrando, a mi parecer, las encuestas en este minuto, con todo lo desprestigiadas que están, ¿no es cierto? Y sabemos que eso finalmente no es tan decidor, pero siento que ese es el voto que la gente está entregando ahora. Déjame meter otra frase de la semana que me pareció a mí bien interesante, porque es casi una advertencia, pero al mismo tiempo podría revelar algo no sé, de mantener la vigencia de Sebastián Sichel. Cuando Jacqueline van Rysselberghe dice que, creo que es Jacqueline van Rysselberghe, o no sé si es ella, sí, creo que sí, que dice, le quedan ahora todavía a Sebastián Sichel 2 semanas para convencernos. Y no sé si es ella misma o alguien más que dice, pero si es que la votación fuera hoy día, probablemente votaría por Kast, pero le quedan todavía a Sichel 2 semanas o 3 semanas para convencernos. Eso es algo, pero realmente increíble en el mundo de, si tú quieres, la política clásica de primarias y partidos que convocan a la gente a escoger a un candidato. O sea, a mí me parece que el ninguneo que se le hizo a la primaria es de una vergüenza. O sea, desde Jacqueline van Rysselberghe diciendo, esto fue en Canal 13, yo también vi esa entrevista, donde ella dice que efectivamente ella votaría por Kast, siendo que aún así no está tan de acuerdo con las cosas que él plantea, pero igual votaría por él. O sea, una cosa súper extraña. Y en Avon sacándose fotos, finalmente subiendo sus carteles, sus fotos con Kast. Entonces a mí me parece que esto de guiarse por las encuestas tiene el olfato al mismo error que se cometió años atrás cuando se levantó a Guillén, ¿no es cierto?, como candidato, también guiado por las mismas encuestas, y ahí subieron los resultados. Jorge. Hay un punto, bueno, lo que tú mencionas, Fernando, me parece que es muy, muy relevante, y además es decidor de un tema que está detrás de toda esta tensión. Yo creo que hay un proceso de polarización que también en parte se explica o está relacionado con lo que algunos ya están llamando el desfond de los partidos políticos en Chile, que tiene que ver con esta ausencia de, no solo como cuestiones programáticas, sí, la disputa presidencial en los últimos meses ha sido toda una discusión sobre cuestiones más bien respectivas a los candidatos y no cuestiones programáticas, y yo creo que ahí se ve un tema que es preocupante, que es que en el fondo los partidos políticos hoy día ya no se mueven por asuntos programáticos, no se mueven por compromisos como de proyecto país, sino que simplemente sus miembros se mueven según los sondeos de opinión. Y eso se ve claramente en lo que ocurre con Sebastián Sichel
y estos dichos de Jacqueline Van Rieselberghe, en el fondo está diciendo, bueno, a ver, ¿cómo me convences si es que me puedo ir contigo? Que al final es, ok, si tú subes un poco, eventualmente te podría apoyar. La pregunta ahí es, ¿qué sistema político se puede sostener cuando los miembros de los partidos políticos operan bajo esta dinámica? Y esto se ve no solo en este tema de los apoyos a los candidatos presidenciales, sino también en las formas en que, por ejemplo, se votan los proyectos de ley. Es decir, finalmente los proyectos de ley no se están votando en función de eventuales evidencias, eventuales efectos que tenga una medida traducida en ley sobre la vida de las personas, sino simplemente en función de sondeos. ¿Es popular o no es popular? Entonces si es popular, aunque sea una mala política pública, la voto igual. Y eso es un problema que hoy día estamos viendo generalizado en Chile, y yo creo que ahí hay un tema de fondo de estos partidos políticos. En general los partidos políticos están bastante a mal traer, y yo creo que esa debería ser una preocupación primordial de los actores políticos en general, de recuperar el funcionamiento de los partidos, porque sin partidos no hay democracia en términos estrictos. Y yo creo que ese es un problema que creo yo no se ha asumido con la seriedad y la responsabilidad, volvemos al punto, necesaria como para garantizar un buen funcionamiento de la democracia en Chile. Ya, pero Bueno, ¿cómo reaccionarían ustedes si son el comando de Sebastián Sichel frente a este tipo de lógica? A ver, vamos a tener que ver a Sebastián Sichel, pero haciendo todo tipo de fórmulas, aspavientos, movimientos, frases, discursos, tratando de convencer que en realidad él es el idóneo del sector. Se va a poner más duro que Kast para hacer una competencia sobre a ver quién trae más orden, quién trae más seguridad, quién saca más milicos a la calle. Me parece que eso Sebastián Sichel no lo va a hacer. No está en su ADN, digamos. No, yo creo, Fernando, que aquí lo que, por ejemplo, en el caso de Sebastián Sichel, lo que falta es darle más prioridad a un proyecto político. Porque yo creo que al final, hoy día la ciudadanía lo que espera es, ok, ¿quién ofrece un proyecto político en el contexto en el que vive Chile? De cambio institucional, de cambio constitucional, y un proyecto político que sea viable, que aborde las demandas que existen, que resuelva las demandas que existen, pero que a la vez le dé estabilidad en otros aspectos a Chile. Y eso yo creo que, yo por lo menos en lo personal, veo que no existe como propuesta en ninguno de los presidenciales. Y eso yo creo que hace falta. Yo creo que efectivamente los candidatos tienen que demostrar gobernabilidad y estabilidad para los próximos 3 o 4 años. Y yo sí veo ese tipo de comentarios mucho más en las candidaturas de Yasna, por ejemplo, Yasna Proboste, o incluso podríamos hablar de la candidatura de Marco Enrique Dominán. Sin embargo, cuando tú tienes una candidatura levantada bajo esa crisis de partidos como un independiente, ¿no es cierto?, como fue Sebastián Sichel, y más encima se te descuelgan los que se supone que deberían ser tus aliados, estos partidos que te avalaron y te invitaron a esa primaria, no hay ningún futuro ¿qué futuro de programa de país estable puedes presentar? Se te hace, o sea, el discurso llega a ser contradictorio, aunque Sebastián Sichel sea capaz de congregar y de presentar un programa esperanzador, si se quisiera. Pero ¿con quién va a gobernar? Claro, sí, por eso digo que el tema hoy día de la polarización se va viendo en eso. De hecho, la respuesta al final del ciudadano al polarizarse es eso, es ok, parece ser que las fuerzas como, no de centro, es que el concepto, no sé cómo llamarlo, pero las fuerzas moderadas que eventualmente construyen un proyecto político viable, parecen estar muy débiles y afloran posturas mucho más radicales. Y por lo tanto, los ciudadanos empiezan a irse hacia las posturas polarizantes en función de distintos criterios. Y eso es lo que se extraña, ¿eh? ¿Dónde están estas fuerzas que eventualmente anulan las fuerzas polarizantes para proponer una política más de largo alcance? Yo creo que Sebastián Sichel, bajo ningún punto de vista en segunda vuelta, le va a entregar su apoyo a Kast, y esto también, la tirada de mantel, de remover la mesa, como queramos decirle, también apunta un poco a eso, porque las propuestas de Kast, estamos hablando de una derecha extrema que en ningún caso conversa
con nada de lo que él piensa. Tengo esa sensación, pensando también de dónde viene la democracia cristiana, pasar por Ciudadanos, en el fondo ya habla de apoyar una candidatura de derecha extrema. Yo siento que ahí es donde él ya también pone la línea, hasta aquí nomás llego. Y por otro lado, por ejemplo, lo que hablábamos de Jacqueline Malkeselberg, etcétera, que en el fondo se habla de estas dos derechas, que yo siento que a lo mejor se sincera esta derecha, que es un poco más tradicional y conservadora, que está dentro de la UDI, y quizás alguna parte de RN, que en el fondo va a terminar desfondándose hacia el Partido Republicano, y a lo mejor este proceso también nos ayuda a sincerar estas propuestas políticas, para que la gente efectivamente entienda que tenemos dos derechas, así como una vez pasó también en la izquierda, que no teníamos una sola izquierda, sino que tenemos una centroizquierda, una izquierda, y ahora vamos a tener una centroderecha y una derecha tal como se conoce también en el mundo internacional, porque me gustaría que se parara a hablar de una centroderecha cuando efectivamente el Partido Republicano es de una derecha extrema. Bueno, pero como quiera que se la califique, desde el punto de vista de la conducción política durante la campaña, lo han hecho mucho mejor que todo el resto de la derecha. Y te puedo asegurar que si mañana, por esas razones absolutamente ridículas y que a veces pasan de una reunión, una convención de mandatarios que lleguen a Chile, llegara Bolsonaro a Chile y pidiera de nuevo una reunión con José Antonio Kast como la otra vez cuando se reunieron grandes amigos, te doy doble contra sencillo que Kast no es tan tarado como para aceptarla. Pero ¿me entiendes? Porque entiende mucho mejor la simbología de la política que los otros muchachos, Sebastián Sichel, incluso Gabriel Boric, que cometen ese error todo el tiempo de no darle peso a la simbología de sus palabras o de las palabras de los suyos. Y en ese sentido, por mucho que le guste, por mucho que lo considere un amigo, por mucho que crea que es el mejor presidente del mundo, no lo haría. Bueno, ojalá tenga razón, pues, Fernando. Sí, hay un punto ahí interesante que tiene que ver con que Cristóbal Rovira plantea, por ejemplo, que lo que representa el movimiento de José Antonio Kast es más bien como una derecha populista más que extrema. Él hace esa distinción. Y yo creo que eso responde al problema de que los partidos políticos están perdiendo la capacidad mediadora a nivel social. Y esto ocurre por el lado, eventualmente, de la derecha, y también yo creo que está ocurriendo a nivel de la centroizquierda, y él plantea de alguna forma que, por ejemplo, el Partido Comunista es un partido de extrema izquierda, y no hay que olvidar que, de alguna forma, el Partido Comunista está con fuerte presencia en la candidatura de Gabriel Boric. Entonces, Chile estaría entre una derecha populista y una izquierda más extrema, donde finalmente la centroizquierda y eventualmente la derecha, que podemos llamar liberal o de centro, etcétera, pierden fuerza como elementos de equilibrio. Y eso a mí me parece que es muy, muy preocupante. Bueno, varios países han llegado a tener elecciones en los últimos tiempos en esas características que tú has descrito, Jorge. La acabamos de ver en Perú. En Perú. Lo acabamos de ver en Perú, lo vimos en Estados Unidos con Trump y Hillary Clinton, a pesar de que Hillary Clinton era la continuidad de un statu quo, si tú quieres, típico liberal, etc. Pero la presencia de Donald Trump extremó las posiciones, dándole una sensación de urgencia a los temas que él trataba, la seguridad, la inmigración y todas esas cosas, y la gente lo compró y lo siguió. Ahora eso tiene péndulos en Estados Unidos mucho más fáciles que cuando son bipartidistas las competencias en general. Pero también lo tuviste con Erdogan en Turquía en su momento, lo tienes en el norte de Italia. Cuando la gente considera que la forma de ganar es metiendo miedo al otro, miedo brutal al otro, vas a tener al otro tarde o temprano metiendo miedo también contigo y vas a polarizar la situación. Claro. Por eso la gente ahora va a votar más por el que no quiere que salga, más que por la idea que representa. Bueno, vamos a seguir atentos a esto. Nos vemos la próxima semana. Jorge y Nicole, cuídense. Gracias. Buena semana. Chao. Chao.
Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9. La clave me escucha.